de secretario de Capacitación Jurídica, Normatividad y Estadística, función que me honra, y agradezco infinitamente al maestro Francisco Carlos Galicia Morales, nuestro presidente, a la magistrada, la doctora Lucila Ayala de Moresky, y al magistrado Leobardo Gallardo Beltrán, su apoyo para que yo ocupe esa posición. Es de gran prioridad, y con esa instrucción asumí la función. Como ustedes saben, para los magistrados, nuestra instrucción, nuestra capacitación, nuestra formación profesional, como se ha venido haciendo anteriormente, se han impulsado que muchos de nosotros participemos en maestrías. La invitación siempre está abierta, y amén de diversos cursos y capacitaciones que se han venido haciendo. Entonces, ahora yo en esta función me toca tomar esa batuta y estar a la orden, compañeras y compañeros. Y nada, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes, a los magistrados regionales que nos acompañan, agradecerles. Veo al magistrado Guevara, no me aparecen todos en pantalla, pero los saludo con afecto. Magistrado Guevara, a la magistrada Edna Lillan, a la magistrada María Chaides, al magistrado Víctor Hugo, a nuestra titular del órgano interno de control, la licenciada Aimé, a todos con respeto y aprecio. El tema que nos ocupa el día de hoy es el precedente judicial. El precedente judicial y su aplicación en México. De trascendencia y de gran aportación su llegada, como se encuentra actualmente en la legislación de la ley de amparo, como ustedes saben. El precedente judicial, que es una reminiscencia que en su contexto histórico surge de la casa o de la tradición del common law en Inglaterra, y se exporta a su vez a los Estados Unidos. Y son casos donde en estos países con la formación anglosajona, generalmente sus legislaciones no están plasmadas básicamente en una serie de códigos como lo están aquí en México, una constitución escrita, etcétera. Entonces, su derecho se compone en mucho de casos, de lo que se resuelve en casos trascendentales del derecho interno de cada país. Y en ese sentido, la definición por autonomacia de precedente, y qué es lo que entendemos por precedente, es decir, que nos atenemos a que precedentes son aquellas razones que expone un juzgador para sustentar una decisión judicial, y que esas razones son tomadas por otro juez o por otro operador jurídico para explicarlas, para aplicarlas en un nuevo caso con similitud de lo que se discute. En ese sentido, es lo que entendemos por un precedente. De los elementos del precedente judicial, de los precedentes, encontramos o tenemos dos. Uno es la ratio decidendi y el otro es la obiter dicta, ¿no? Por ratio decidendi, tenemos que es la razón, la ratio decidendi, tenemos que es la razón de la decisión, el efecto vinculante en sentencia y el criterio definitorio que va a resolver el caso. Cuando hablamos de precedente, hablamos particularmente de resoluciones, de sentencias. Entonces, es la ratio decidendi o la ratio decidendi,
y me va a corregir la magistrada cuando me vea, porque ella es buenísima para italiano, sabe mucho italiano, pero no, no, no se me da a mí tan bien como a ella, ¿no? La magistrada Lucila Ayala. Muchas gracias, magistrada, por su apoyo. Entonces, tenemos que es la razón vinculante, es ese efecto al que va a constreñir el precedente a los sucesivos casos que se presenten de similar aspecto. Y el obiter dicta es todo aquello que no es precedente. Que son todos esos argumentos que, si bien es cierto, apoyaron los motivos de la decisión, no lo son. Y podemos prescindir de ellos. Sin embargo, apoyaron a engranar el argumento central para que nosotros llegáramos, o el juzgador llegara, a la ratio decidendi. Entonces, eso entendemos por los elementos del precedente judicial. Otra de las características del precedente judicial y es el stare decisis, ¿no? Y es el sujetarse a partir de que se forma el precedente, te sujetas a lo resuelto. En un ordenamiento, como lo vamos a ver el día de hoy en esta exposición, en un contexto jurídico, en una judicatura de carácter nacional, estarse a lo decidido, el stare decisis, es esa sujeción que nos impone el precedente, esa sujeción jerárquica que impone el precedente, desde arriba, desde la pirámide jurisdiccional, que en este caso lo constituye la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacia abajo. Todas las autoridades que quedan sujetas en esa relación jerárquica, que tienen que estar a lo decidido. Por eso entendemos el stare decisis. Y el overruling, que es quizás el overruling, por ahí leía conceptos de que el precedente judicial, sin lugar a dudas, obliga y causa obligatoriedad. Pero esa obligatoriedad, sin embargo, no es por siempre. No tiene un efecto que quede plasmado para toda la vida. Sin embargo, el overruling es la revocación, o tiene el efecto de la revocación del precedente. ¿Y cuál es el efecto de la revocación del precedente? Para que un precedente se pueda revocar como tal, un tribunal, el tribunal que lo asentó, tiene que asumir el costo argumentativo de revocar ese precedente. A eso se le conoce como el overruling. Esa es una característica del precedente judicial, y a eso se le conoce como el overruling. Te puedes separar del criterio, sí, si asumes la carga argumentativa en una nueva reflexión de ese precedente. Eso es lo interesante. Acuérdense, en la legislación, o como quedó asentado en la reforma, como lo vamos a ver más adelante, se nos habla de los motivos de la decisión. Entonces, el tribunal tiene que ser capaz de establecer precedentes, pero cuando llegue el momento de una nueva reflexión normal y de un cambio de criterio, el tribunal, el juzgador, tiene que asumir la carga de argumentar el por qué va a ser diferente ahora. Va a desestimar un precedente y va a estimar otro. Entonces, ese es el overruling. Y de los antecedentes históricos, como les comentaba hace un momento, surge en el mundo como esencia del common law, de la tradición sajona, ¿no? Anglosajona, de esta vertiente que tienen los países
que nace de los países sajones, que nace precisamente en Inglaterra y se exporta y alcanza esa cumbre en el sistema norteamericano. Y tenemos que en las reminiscencias vienen desde el siglo XII, ¿no? Un jurista inglés, Henry Bacon, se abocó a recopilar casos o sentencias similares y que fueron aplicados por futuros juzgadores, ¿no? Entonces, tiene reminiscencias del siglo XII, tras la conquista normanda de 1666, y ayudó en aquel entonces al emperador precisamente a centralizar las decisiones judiciales. La justicia se hace en nombre del rey y se establece el precedente como esencia del common law. En nuestro país, en nuestro particular contexto histórico nacional, tenemos que comienza a cobrar relevancia el precedente judicial cuando nace la jurisprudencia. Y esto viene a ser por allá de los años 1870, 1880, comienza a cobrar relevancia la jurisprudencia. Para esto, paréntesis, precedente, jurisprudencia, sentencia, vienen a ser una vertiente y un sinónimo, ¿no? Entonces, comienza a cobrar relevancia en la jurisprudencia y los ministros mismos comienzan a citar sus propias decisiones o decisiones anteriores en el caso de la Suprema Corte, y los jueces de distrito comienzan también a citar las sentencias de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, la precisamente reminiscencia de precedentes tiene su aplicación en la ley de amparo de 1882, cuando se establece por Ignacio L. Vallarta un artículo que constriñe al Poder Judicial, bueno, a los jueces de distrito. En aquel entonces eran los jueces de distrito solamente, no existían los colegiados, y la alzada era directamente la Suprema Corte, ¿no? Estamos hablando de 1882, y se instrumenta como obligatoriedad la jurisprudencia ya de la Suprema Corte. Y en la ley de amparo de 1882 podemos concluir que es formalmente el inicio de la jurisprudencia en México y por ende de los precedentes, y se establecía de la siguiente manera: los jueces federales que fallasen contra el texto expreso de la Constitución o contra su interpretación fijada en 5 ejecutorias de la Corte de manera uniforme serían castigados con la pérdida del empleo y con prisión si hubiesen actuado con dolo, o con suspensión de 1 año si hubiesen actuado por descuido. Es precisamente la sujeción de la jurisprudencia y el establecimiento de la jurisprudencia por reiteración. Ahora bien, un concepto que se vino utilizando de jurisprudencia hasta antes de la reforma del Poder Judicial de 2021 es una que podemos detallar en este capítulo, y que dice: la debida interpretación que de la ley debe realizar el juzgador, fijando su contenido y alcance para aplicarla al caso concreto, siendo obligatoria para los demás jueces en términos y conforme lo establezca la ley. En consecuencia, no es una ley, tampoco abroga o deroga la misma, pues simplemente es la explicación de esta al fijar su contenido y alcance. Ahora bien, para la formación de la jurisprudencia
antes, previo a la reforma judicial de 2021, ustedes recordarán cómo era la formación de la jurisprudencia. Estamos hablando para el caso de la Suprema Corte, y era la reiteración de criterios en el mismo sentido, de 5 criterios en el mismo sentido, aprobados por mayoría calificada, es decir, por 8 ministras y ministros, si se trataba en el caso del Pleno, o por 4 ministros en el caso de la jurisprudencia que asentaba las salas de la Suprema Corte, ¿no? Igualmente lo era para el caso de la jurisprudencia que se establecía por unificación de criterios o jurisprudencias por contradicciones de las salas o de los tribunales colegiados. La obligatoriedad, es importante establecer que la obligatoriedad también para el caso de la anterior formación de la jurisprudencia era para todas las autoridades jurisdiccionales del país, las salas de la Corte y los tribunales colegiados del circuito, igualmente los juzgados de distrito, los tribunales de cada uno de los estados en la jurisdicción local, laborales, administrativos, etc. Entonces, tenemos la obligatoriedad de la jurisprudencia que se establece por los tribunales colegiados, para los tribunales unitarios, y esta jurisprudencia que establecen los tribunales colegiados lo será por reiteración, es decir, 5 sentencias en el mismo sentido, y ahí sí tenía que ser por unanimidad de tres votos, es decir, por unanimidad de 3 magistrados que componen los tribunales colegiados. Y era un circuito, por circunscripción, perdón, hacia abajo, ¿no? De la circunscripción que abarcaba los tribunales colegiados, hacia abajo, vinculando a las autoridades locales de esos estados y, por supuesto, a los tribunales federales de esa jurisdicción de circuito. Igualmente, el inicio de la jurisprudencia, como les comentaba hace un momento, pues inicia de 1870 a 1880 con esta incipiente cita de precedentes que hasta ese momento pues no estaba establecida, ¿no? Ellos comienzan de manera incipiente a citarlos y no estaba establecido propiamente en la legislación. Y como les comentaba, en 1882 se hace ya propiamente la reforma y se establece por primera vez, se hace mención a la jurisprudencia como tal, ¿no? Y se establece se crea la jurisprudencia por reiteración, ¿no? Se cambia la Constitución Federal para el caso de lo que hace al juicio de amparo. Después, en 1951, viene la creación de los tribunales colegiados de circuito y se les da potestad a los tribunales colegiados de circuito para que creen su propia jurisprudencia. Su propia jurisprudencia, y lo será por reiteración, como les decía ahorita, por 5 sentencias, sin ninguna en contrario, y por unanimidad, para el caso de los colegiados. Entramos hoy, en este momento, ya a lo que es la reforma judicial que se publicó en marzo de 2021, se aprobó a finales de febrero por el Congreso General y se publica en marzo de 2021 por decreto. De 11 de marzo de 2021 se declaran reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativas al Poder Judicial de la Federación.
y entró en vigor al día siguiente de su publicación. Fue una reforma, compañeras y compañeros, de características diversas. Se planteó en ella, o se establece en esta, diversas disposiciones que tienen que ver con la carrera judicial, con la estabilidad de juezas y magistrados en su encargo, pero además el tema que nos ocupa en esta ocasión, se establece la jurisprudencia por precedentes y viene con este aspecto, viene a dar o se propicia ya un cambio de época en el semanario judicial de la Federación. Se propicia, es el inicio de la 11ª época, y tenemos que, por acuerdo general, primero de 2021, el 8 de abril de esa anualidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicta el acuerdo estableciendo las bases de esta nueva época judicial, que es la vigente, que se forma a partir precisamente de esta reforma. Bajo la formación, para la formación de la jurisprudencia actual por precedentes, se establece de la siguiente: para el caso de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación como instancia en pleno, como ustedes saben, la integración lo es por 11 ministras y ministros, y para efecto de la jurisprudencia que se establecerá en pleno, será por votación calificada de 8 votos. Para el caso de las salas, la jurisprudencia que se establecerá en ellas, como ustedes saben, se compone de 5 ministras y ministros, y la votación calificada para el caso de las salas lo será de 4 votos. Se crea, en ese sentido, en esta reforma, se crean los plenos regionales. Plenos regionales que habrán de conocer se establece que habrán de conocer o habrán de sentar jurisprudencia por contradicción, ya no de tesis, sino de criterios. Empezamos a hablar ya de criterios, dejar de referir en nuestro lenguaje jurídico. Tenemos por ahí, veía una tradición tesística, ¿no? Siempre buscando la tesis de jurisprudencia más ad hoc, etcétera. Entonces, ahora, bajo este nuevo esquema de precedentes, la Corte está abriendo el horizonte y está mirando hablar ya propiamente de precedentes, de criterios. Entonces, los plenos regionales habrán de conocer o habrán de sentar jurisprudencia por contradicción de criterios. Entonces, tenemos en esa relación jerárquica que les comentaba hace un momento, el Pleno de la Suprema Corte, la jurisprudencia que emita el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. La jurisprudencia que emitan las salas, la primera y la segunda, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo será para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, a excepción del Pleno. Ojo, ninguna de estas salas está obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. Para el caso de los plenos regionales, la jurisdicción que establezcan estos plenos será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos regionales. Y ahora bien, para el caso de los tribunales colegiados de circuito, seguimos en lo dicho. La jurisprudencia será obligatoria para las autoridades
jurisdiccionales de la Federación, de las entidades de su circuito, con excepción de la Suprema Corte y de otros tribunales colegiados. Otro de los cambios que me pareció muy interesante que se estableciera en este cambio de la undécima época que se inauguró a partir de esta reforma es el anterior concepto de jurisprudencia que se tenía, o de la tesis, ¿no? Cuando íbamos y revisábamos las tesis, siempre teníamos el rubro, por supuesto, los datos que originaron esa tesis, la instancia que la emitió, en la que ustedes están viendo en su pantalla. Es una jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y identificamos aquí el rubro, renta, punto, el artículo tercero, fracciones segunda, tercera y cuarta de las disposiciones de vigencia temporal, etcétera, se establece el rubro y siempre se establecía el resumen, el que denominábamos el resumen o el criterio, que es esta parte, ¿no? Entonces, algunas veces era curioso ver algunas jurisprudencias de este tipo, tesis, que a veces no eran disonantes, ¿no? O no te quedaba lo suficientemente claro, al menos yo, en mi caso, cuando me ha tocado proyectar algún asunto y que buscaba alguna tesis para apoyar mi argumento y me remitía precisamente a la jurisprudencia, a veces era confuso el resumen, ese resumen que se establecía. Y precisamente ese resumen estaba divorciado muchas veces de lo que precisamente, o no era fiel a las sentencias que habían derivado esa tesis, ¿no? Porque era un resumen quizá disonante. Entonces, otro de los cambios, fíjense, que se establece en la reforma, y a partir precisamente en el acuerdo de la undécima época, es darle claridad a las tesis. Es decir, si bien es cierto, se van a seguir estableciendo por rubro, etcétera, va a ser distinto en lo siguiente. El nuevo concepto de tesis que propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ya está precisamente, lo podemos ver como aporte en la nueva jurisprudencia que emite en pleno o en salas la Corte, es el rubro queda igual, viene el registro digital, la instancia que lo emite, etcétera, ¿no? Pero se establece precisamente que para que nosotros identifiquemos más rápido y veamos si es congruente ese precedente con el asunto que nosotros estemos por proyectar y que nos resuelva un caso, pero además que el justiciable, que los litigantes les quede más claro si esa jurisprudencia, si esa tesis es aplicable a su asunto, si resuelve su asunto, lo van a encontrar más fácil. Va a ser la tendencia, lo que busca la Corte con esto, es que precisamente tenga un efecto más próximo, que las ciudadanas y los ciudadanos puedan ubicar si su caso se ajusta o no a un precedente. Entonces, se estableció que se va en el cuerpo de la tesis, se van a establecer los hechos del caso que los originaron. Aquí está los hechos del caso que originaron este precedente, y se va a establecer además el criterio jurídico. Esto es parte, nomás que ya no cabía en una sola presentación, es parte del anterior, está unido, y se va a establecer el criterio jurídico que tomó el órgano que lo emite. En este caso, la segunda sala de la Suprema Corte, y la justificación, los argumentos. Entonces, muchas veces se volvía o era común ver que
algún justiciable o algún órgano, en el peor de los casos, citaban una jurisprudencia que no era compatible con el caso que se resolvía en ese momento. Entonces, esto viene a abonar a esa claridad que busca imponer esta reforma. Y es una reforma que se trabajó, se pensó desde el Poder Judicial de la Federación y que salió adelante en el Congreso de la Unión con el apoyo de todas las fuerzas políticas del país, lo cual es de celebrarse. Ese es el nuevo concepto de tesis. Y bueno, ¿qué se busca o qué busca esta reforma? ¿Cuál es la intención de esta reforma judicial? Medularmente, hacer la justicia más, más, más casuística, ¿no? Si me permite la expresión, y imponer claridad, tanto como para los justiciables que puedan ubicar mejor los conceptos y para que el efecto desde los tribunales sea en abono a esa claridad. Quiero recordar que, por ejemplo, cuando proyectamos asuntos, quienes estamos en esta labor jurisdiccional, que somos todos los que estamos ahorita presentes, a veces solamente entrábamos al semanario judicial de la Federación y buscábamos quizás el criterio más ad hoc, ¿no? O el que se acomodaba quizás mejor a resolver ese caso que teníamos nosotros en nuestras manos. Y precisamente busca la intención de esta reforma es que los operadores jurídicos sean desde lo particular, pero también desde la Administración de Justicia, como operadores jurídicos, se involucren, se involucren más en el estudio de casos, que acudamos precisamente a las sentencias y tenga efectivamente un efecto didáctico, ¿no? Esta reforma implica muchas cosas y lo leía ahora que me tocó repasar este tema y empaparme más de él. Tiene la intención precisamente de que nosotros cada vez más acudamos a los motivos de la decisión, al origen, que es decir, que aprendamos a leer sentencias, que busquemos los motivos de esas decisiones. En una reflexión de uno de los artículos que leía, decía, bueno, es que hay resistencias porque pues, se nos dice que quita mucho tiempo. Es en abono a nuestra formación, acudir a ellas. Es muy didáctico y es de mucho aprendizaje. Todo abona. Entonces no es quizás como de las críticas se tienen, perder el tiempo leyendo una sentencia, no, todo es en abono. Entonces es precisamente eso, uno de los efectos que se establece en esta sentencia, ¿no? Entonces, todos recordamos, por ejemplo, quienes estamos en la labor jurisdiccional, un precedente, que ya es un precedente, que es nuestro precedente, yo creo, por autonomacia, que es el Varios 912-2010, el caso Rosendo Radilla Pacheco, que es este profesor que fue desaparecido y que efectivamente sentó la obligatoriedad del Estado mexicano de cambiar para que efectivamente que sentó el precedente de que efectivamente los, eh, los jueces, determinó que los jueces federales
puedan ejercer, los jueces federales y las autoridades jurisdiccionales del país pueden ejercer control difuso, ¿no? Entonces, que no ejerzan precisamente ese control concentrado de la Constitución que impone y que es una camisa de fuerza, y que ejerzan ese control difuso. Entonces se libera como parte de nuestro país, como parte del sistema interamericano, se libera esa camisa. Y por ejemplo, pues ¿dónde lo ejercemos nosotros aquí? Les pondría el caso de los asuntos en donde se condena o condenamos al pago de la ley, la ley de expropiaciones del Estado de Sinaloa. Establece que será el pago de una expropiación por el valor catastral, ¿no? Lo que se establece en las oficinas del catastro, y no así en el valor comercial. Entonces aquí lo hacemos y ejercemos ese control difuso, y nos volvemos un órgano en ese sentido, que pertenecemos a este sistema interamericano y que precisamente violenta en agravio del justiciable, o empobrece, así dice el razonamiento, empobrece su patrimonio al nosotros imponer o no ejercer el control difuso, ¿no? Y que se le pague el monto de su expropiación, pues, conforme al valor catastral y no al comercial. Entonces, ahí lo ejercemos, y son de los casos precisamente, compañeras y compañeros, que podemos citar o podemos referir, que que nos, eh, que nos impone precisamente este caso, que nos dejó el legado, que nos dejó precisamente el expediente varios 912-2010. Y bueno, uno de los casos por autonomacia de la Suprema Corte de los Estados Unidos es el caso de este inmigrante, eh, este, el señor Ernesto Miranda, que es un caso icónico que resolvió la Suprema Corte de los Estados Unidos. Es un ciudadano de origen latino, que fue precisamente condenado por una supuesta confesión y una violación de secuestro, confesión de secuestro y violación a una mujer de 18 años. Y cuando es detenido eh, por la autoridad policial, mmm, no se le hizo saber, o no se le, al momento del interrogatorio policial, no se le hizo, no se le advirtió que todo lo que él decía podía ser usado en su contra, ¿no? Es esta fórmula que se conoce en derecho y que se ha exportado, ¿no? Ahí sí que de la tradición anglosajona, de esa famosa frase, ¿no? Que repetimos mucho y que escuchamos en las películas, que no lo estableció así la Suprema Corte de Estados Unidos, pero que se ha venido habituando, ¿no? Que son los derechos Miranda o los Miranda Warning, ¿no? Que es, tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia, tiene derecho a hablar con un abogado y que su abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno pagado por el gobierno. ¿Le han quedado claros sus derechos? Entonces, son precisamente esos casos que han formado precedente en la tradición en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, del impacto que ha tenido el precedente judicial en la eficiencia, o que viene a tener precisamente en la eficiencia jurisdiccional, consiste en que al seguir los precedentes
los tribunales pueden tomar decisiones de manera más eficiente y predictible. Esto también abona precisamente a la, eh, al apoyo, ¿no?, que puede llegar a tener, al apoyo o a la facilidad que pueden tener los justiciables para identificar si efectivamente su acción va a tener éxito o no, o puede, puede predecir precisamente en juicio cómo podría ser la resolución de ciertos casos y saber eh, a qué se atiende, ¿no? Entonces, abona muchísimo. Ayuda precisamente también a dar celeridad a, a, los, a los procesos que se siguen en los tribunales, ya que al haber precedentes que resuelven casos, es como una carretera, ¿no?, por la que ya transitas y todos aquellos casos que se presenten en lo sucesivo pueden ser resueltos de acuerdo a ese criterio. Entonces, agiliza, eficientiza los procesos, seguir precisamente decisiones anteriores y evita, pues, largos y costosos juicios, ¿no? Lo que les decía ahorita, tienen los precedentes tienen exactamente una, una esencia formativa. Buscan la formación precisamente como fuente importante de estudio para los juristas y para quienes formamos parte de los órganos jurisdiccionales en nuestro país. Y vienen también a ser parte de una estabilidad jurídica, que nos ayuda precisamente a confiar en nuestros sistemas de justicia, ¿no? Porque al saber tú que hay certeza en la aplicación de un precedente, puedes sin duda sujetarte con tranquilidad a esas decisiones, ¿no? Entonces, eso es, compañeras y compañeros, de lo que viene precisamente a impactar esta reforma y que precisamente abonará en mucho, sin duda alguna, a la luz de ya estos años, desde el 2021, ha venido abonando a la judicatura mexicana, ¿no? Entonces, quiero comentarles que este material que ha sido utilizado, se los voy a hacer llegar a sus correos. Y este material es de ustedes, ¿no? Para el repaso, igualmente, esta conferencia está siendo grabada, y es un material que va a estar disponible para consulta de nosotros y de cualquier persona. Vienen más conferencias, más cursos, siempre pensando en qué pueda ser de aporte o de utilidad para nosotros, para provecho, para el rendimiento, precisamente mejorar el rendimiento de nuestra labor jurisdiccional y que tengan la plena confianza que estoy a sus órdenes, que tengo la disposición para precisamente apoyarlos en cualquier decisión, en cualquier duda, planteamiento, y pues nada, agradecerles mucho. Está mi correo en el registro, está mi correo electrónico institucional, estoy a la orden, igual aquí, para cualquier cosa, siempre pendiente. Quiero agradecerles. Si hay alguna duda, yo creo que, o cuestionamiento ahorita, y si no, podrían hacer uso del correo y yo estoy a la orden, ¿no? Agradecerles muchísimo el haber estado el día de hoy en, en, este, en esta conferencia primera. Me pone nervioso
porque todos son valiosos y todos saben a profundidad en su campo, todos son profesionales jurisdiccionales. Y aquí lo vemos. Entonces, reiterar mi agradecimiento al magistrado presidente, el maestro Francisco Carlos Galicia Morales, su apoyo invaluable, a la doctora Lucila Ayala de Moresky, su apoyo invaluable, al magistrado Leobardo Gallardo Beltrán, su apoyo invaluable, y a todos y cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, en los que vamos a ir avanzando en estas dinámicas. Y nada, les estaremos haciendo llegar, por supuesto, sus constancias por haber estado este día de hoy escuchando esta conferencia, atendiéndola y como parte de nuestra formación jurisdiccional. Y quedo a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo y dudas y cuestionamientos que se les hayan quedado, por favor, está a la disposición del correo electrónico. Muchísimas gracias.